El 8 de junio del año de 1993, en un día cálido, alrededor de las 6:30 de la mañana, mi papá y yo tomamos la bicicleta, que era el medio de transporte que utilizábamos en esa ocasión, en el pueblo caluroso de Metapán, y nos disponíamos a ir de la casa hacia mi kinder. Estaba cursando alrededor de quinto, o más bien kinder 5 en esa oportunidad. Y pues todos los días nos movíamos de la misma forma. Todos los días transitábamos desde la casa hacia el kinder, y había una zona donde hay una pendiente que era bastante pronunciada. Subirla era todo un dolor de cabeza, así es que no nos íbamos por ese lado. Pero para llegar era una bajada. Y a mí me encantaba y me emocionaba porque obviamente generaba adrenalina, generaba alegría el bajar a toda velocidad en la bicicleta. Pero ese día, ese 8 de junio de 1993, a Ever se le ocurre meter el pie, mover su pie de donde lo llevaba y meterlo en la llanta de atrás. Obviamente eso ocasionó que la bicicleta saliera volando, y ya se imaginarán las consecuencias. Afortunadamente no me fracturé nada. Creo que el mayor golpe se lo llevó mi papá. Pero en ese momento hicimos un acuerdo de que no le íbamos a decir nada a mi mamá, obviamente, porque nos iba a regañar y ya no nos iba a dejar ir en la bicicleta, y entonces nos iba a tocar a pie todos los días. Creo que esta historia mi mamá la supo hasta hace como 10 años, más o menos. No la supo en su momento. Pero ya les contaré por qué les inicié contando esta historia. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu amor es lo que nos mueve a comunicarnos con los demás y a compartir ese amor que tú nos has dado. Permite que ese amor pueda crecer cada día más y que pueda ser la fortaleza en nuestras vidas para ayudarnos ante las adversidades. En Jesús, amén. Bien, esta tarde quiero que hablemos un poco acerca de la importancia que tienen las emociones en nuestra vida, el saber reconocerlas, el saber identificarlas, el poder establecer un nombre a lo que estamos experimentando, y de esa manera poder comunicarnos mejor y poder expresar mejor lo que cada uno de nosotros sentimos o vivimos en el día a día. También, ahí está, la charla que vamos a tener en esta tarde está basada en estos 3 libros: Desenredando tus emociones, El poder secreto de la amabilidad y Este dolor no es mío. Una de mis pasiones es leer. La heredé del señor que está ahí atrás. Al ver el ejemplo de mi papá al leer, pues eso me motivó. Y también cuando era muy pequeño, alrededor de los 6 años, recuerdo haber recibido en un regalo de cumpleaños un libro de regalo de cumpleaños. Y yo creo que un niño no está esperando un libro como regalo de cumpleaños, está esperando un juguete. Pero eso me motivó a empezar a leer, y hoy por hoy pues creo que una de mis fascinaciones en la vida es leer. Y creo que es una manera importante para poder aprender diferentes conceptos, diferentes ideas, y poderlas involucrar en nuestra vida, de manera que podamos crecer y que hayan cosas que probablemente reconozcamos que no son del todo buenas, puedan irse mejorando y puedan cambiar. He hecho una tarea titánica al tratar de resumir estos 3 libros en una charla de 35 minutos, así es que voy a tratar de compartir con ustedes los principios más importantes que en estos 3 libros podemos encontrar, y que sé que nos van a ayudar a ser mejores personas y a vivir de una mejor manera en nuestros hogares. Empiezo contando un poco acerca de la importancia que tiene en nuestra vida el medio ambiente que nos rodea, pero también la genética que nos determina a cada uno. La genética es una de las áreas más bonitas de la medicina porque es la que persiste avanzando y progresando con el paso del tiempo. Y hoy se ha descubierto que también las emociones tienen mucho que ver en nuestro estado de salud y en cómo vamos a poder afrontar la enfermedad. Si nosotros permitimos que algunas emociones sean las que destacan en un periodo de enfermedad, entonces tenemos más probabilidad de que la enfermedad no se resuelva.
Pero si tenemos un abordaje positivo aún dentro de la enfermedad, eso puede modificar el resultado final de ese proceso de enfermedad. Esto se llama epigenética y está influenciado directamente por el medio ambiente, por las cosas que nos rodean y también por la herencia que traemos de nuestros padres, que influye directamente sobre la vida de cada individuo. Pero ese patrón se puede modificar. Eso es lo nuevo que la ciencia ha descubierto, que aunque algunos genes no sean tan positivos, pueden ser modificados en nuestra vida. En Ezequiel 36:26 nos dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La Biblia estipula que como seres humanos, en un ambiente de pecado, en un mundo de pecado, probablemente nuestras emociones, nuestro ser, nuestra manera de expresarnos no va a ser la correcta, va a ser un corazón de piedra. Habrán cosas que no vamos a poder transmitir como deberíamos, habrán palabras que van a ser muy fuertes cuando las expresamos a los demás. Pero Jesús hace una promesa y dice: yo les voy a dar un nuevo corazón, y ese corazón va a ser ahora de carne, que va a poder amar, que va a poder expresar adecuadamente un beneficio para quien está en contacto con nosotros. Yo creo que mucho de lo que hace falta en este mundo actualmente es la amabilidad, es que podamos aprender a comunicar de manera adecuada. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han experimentado una respuesta emocional exagerada que ustedes mismos se preguntan y dicen: ¿de dónde salió tanto enojo? ¿Por qué le grité a mis hijos? ¿Por qué le dije estas palabras a mi esposa? ¿Por qué le respondí de esta manera a mi esposo? A veces no somos ni siquiera conscientes nosotros mismos de dónde provienen esas emociones o de dónde provienen esas respuestas. A veces lo que sucede es que hemos ido acumulando con el paso del tiempo algunas capas que se van agregando sobre otras, y llega un punto en el cual explotamos y ya no podemos contener esas emociones. ¿Por qué razón sucede eso? Sucede simplemente porque, en primer lugar, no sabemos denominar qué estamos sintiendo, y en segundo lugar, no sabemos expresar y comunicar para que las emociones no se contengan y no se vuelvan algo atrapado dentro de una caja que en algún momento va a explotar, porque no las vamos a lograr contener por mucho tiempo. Vamos a hablar un poco de anatomía. El cerebro está dividido en varias porciones, pero una clasificación grande nos permite saber que todo lo que está en la parte verde es la corteza o neocorteza, y allí habita nuestro pensamiento racional. Todo lo que yo analizo, todo lo que yo planifico, todo lo que yo decido está en la zona verde del cerebro. Luego continúa el sistema límbico. Realmente sobre el sistema límbico no tenemos control. El sistema límbico está modificado e influenciado directamente por las emociones que experimentamos día con día. Y en la parte de abajo hay otra clasificación que se denomina cerebro reptiliano. ¿Por qué se le ha llamado de esa manera? Pues simplemente porque esa es la zona que los reptiles utilizan para la supervivencia. Entonces la base del cerebro y el cerebelo son los que nos impulsan a hacer cosas que protegen nuestra vida. Reacciones ante un accidente, el hecho de que estemos dormidos, y si no estuviera esta zona trabajando, dejaríamos de respirar por la noche. Entonces sobre esto tampoco tenemos control. Entonces, si se fijan, únicamente tenemos control sobre la parte superior de nuestro cerebro, sobre la parte racional. Entonces cualquiera puede decir: bueno, si no tenemos control sobre nuestras emociones, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder lidiar con ellas? Realmente ahí está el primero de los problemas. No debemos de controlar nuestras emociones. No debemos de intentar obstaculizar la función que tienen en nuestra vida, porque han sido establecidas por Dios para comunicarnos, alertarnos o informarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esta fue la propuesta que hizo en 1980 Roberto Chakti
acerca de la teoría de cómo se comportan las emociones. Si se fijan, van en contraposición. Por ejemplo, la alegría, el éxtasis o la emoción es contraria a la aflicción o tristeza. Y dependiendo de la intensidad de estas, hacia más arriba está la mayor intensidad y hacia abajo está la menor intensidad. Cuando las emociones se mezclan o se vinculan entre ellas en un ser humano o en una persona, entonces producen el siguiente diagrama que vamos a ver, que también nos permite sentir estados que no son lo mismo que emociones. Por ejemplo, ahí entre el temor y la aceptación, ¿qué hay? Hay sumisión. Entre la alegría y la confianza que hay, surge el amor. Entonces, esos son estados que nuestras emociones han promovido debido a que están presentes durante bastante tiempo o durante un estímulo constante. Entonces, obviamente durante mucho tiempo a emociones como el enojo, la tristeza, se les ha dado una connotación negativa, pero realmente no tienen una connotación negativa. Cuando estamos enojados, probablemente hay algo que detonó el enojo en nuestra vida. La misma Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, la Biblia nos muestra que no tiene nada de malo experimentar emociones como la tristeza, la melancolía, el enojo. Simplemente debemos de aprender a entender de dónde provienen esas emociones y qué fue lo que generó que se detonara o que iniciara en nuestro ser esa respuesta que probablemente fue o proviene del ambiente. ¿Qué mecanismos utilizamos para poder controlar las emociones? Porque eso es lo que se nos ha enseñado, que los niños deben de controlar sus emociones, que un adulto debe regular sus emociones. Entonces, ¿qué hacemos como seres humanos? Negamos que estamos tristes, negamos que estamos enojados, minimizamos las emociones y decimos, sí, ya se me va a pasar, voy a orar un poquito para que se me pase. Y no estoy poniendo de menos la oración, pero en nuestra oración más bien deberíamos de enfocar la verdadera razón que nos ha llevado a sentir de esa manera y no minimizarla. Escondemos las emociones. ¿Qué fue lo que hizo Caín después que había matado a Abel? Y bueno, replicó básicamente lo que sus padres habían hecho. Trató de esconderse, trató de evitar que se le afrontara respecto a la decisión que había tomado. ¿Qué más hacemos? Ignoramos que están presentes en nuestra vida. Y muchas veces hacemos esto como padres en edades muy tempranas de nuestros niños y empezamos a reprimir muchas de las emociones de nuestros niños. Nuestros niños no aprenden a expresar lo que sienten, solo lloran o gritan y se les castiga. Entonces no se les enseña cómo canalizar sus emociones o cómo aprender a usar sus palabras para expresar lo que realmente están sintiendo. Y eso después genera un adulto disfuncional emocionalmente hablando. Muchos de nosotros probablemente somos adultos disfuncionales a la hora de hablar de cómo expresar nuestras emociones. Y entonces, ¿qué sucede después? Cuando no las expresamos, entonces abajo aparecía, hay una explosión, hay una catástrofe, ofendemos a los demás, lloramos en exceso y entonces desbordamos lo que originalmente la única función que tenía era enseñarnos a identificar las cosas que nos estaban poniendo en riesgo. Puede ser una decisión equivocada o algo que deberíamos de haber establecido con suficiente tiempo de anticipación. Entonces, resumiendo esta parte, los sentimientos no son dañinos, no son negativos en nuestra vida, no deben generar pena. Debemos de aprender a nombrarlos y llamarlos por su nombre. No debemos de condenarlos, juzgarlos, ni tampoco repelirlos. No son sinónimo de que hemos perdido el control. La función de los sentimientos en nuestra vida fue puesta por Dios para eso, para ser sentidos, para ser experimentados, para vivirlos. Y de esa manera también aprender en la vida, tanto de lo bueno como de lo malo. Los sentimientos no están intentando tomar el control de nuestra vida, únicamente nos están alertando de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La historia que les conté al principio está grabada en mi memoria porque estaban las emociones vinculadas al suceso que les conté. Si yo les digo a ustedes que recuerden qué les pasó hace 10 años, probablemente nadie es capaz de decirme qué sucedió hace 10 años.
Pero si yo les digo en este momento que recuerden un evento de su vida en el cual les marcó porque estaban muy felices, muy alegres, o si nos vamos al caso contrario, porque estábamos muy tristes, obviamente vamos a recordar ese momento con fecha, lugar y hora. Porque las experiencias que vivimos cuando están vinculadas a las emociones nunca se olvidan en nuestra memoria. Todo lo demás puede pasar por desapercibido. En ese lugar se encuentra una persona a quien yo quiero mucho. Voy a respetar esa privacidad, pero tuvimos la experiencia triste, muy triste, que me ha marcado en mi carrera profesional, de perder la vida de un bebé. La mamá de ese bebé se encuentra aquí, a quien aprecio mucho, le tengo mucho cariño y oro todos los días porque Dios también le dé fortaleza para superar algo tan difícil como la pérdida de un hijo. Pero yo estoy seguro que la forma en que enfrentamos el dolor, la tristeza, la pena, va a ser completamente diferente si nosotros confiamos en lo que hemos creído. Si confiamos en las promesas de Dios y si confiamos en que las formas que Él ha establecido para que vivamos en un mundo en el que no solo nos van a pasar cosas buenas, también nos van a pasar cosas malas. El pastor René López mencionaba por la mañana la pérdida también de un joven este mismo día. O sea, la vida es así, la vida es frágil, la vida no nos pertenece. La única certeza que tenemos es que vamos a fallecer. Pero durante toda esa experiencia que vivimos, si nosotros lo vivimos, lo sentimos y lo experimentamos, entonces realmente vamos a vivir plenamente. Debemos de conocer nuestro origen. Frecuentemente un problema en las parejas y un problema en los esposos es que vienen de dos mundos completamente distintos. En la casa de la mamá se criaron de una forma, en la casa del papá se criaron de otra forma. Y cuando deciden unir sus vidas y crear un nuevo matrimonio, formar una nueva familia, van a empezar a establecer nuevas normas que probablemente no vienen ni de un lado ni del otro, tendrán que establecer sus propias normas. Pero en este proceso las parejas enfrentan una gran dificultad. Hay estudios que demuestran que los primeros 2 años de casados son los más difíciles porque se rompe la rutina del noviazgo y se empieza un momento en el que me doy cuenta que até mi vida a una persona que quizás no conocía. Y empiezo a descubrir cosas a las que no estaba acostumbrado. Hay muchos ejemplos en los que, y esto no lo quiero generalizar porque no es así, hay mujeres que no son capaces de expresar sus emociones, hay hombres que no son capaces de expresar sus emociones. No se trata de que seamos hombres o mujeres y que eso va a determinar nuestra facilidad para expresar las emociones. Sociológicamente hablando, generalmente las mujeres lo hacen de mejor forma, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer también los caballeros. Entonces, esta parte es importante. A veces hay una parte de la pareja que tiene la necesidad que su esposo o su esposa exprese emocionalmente lo que siente y se enfrenta con una pareja que no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No es que no quiera, es que nunca aprendió a hacerlo. Y entonces cuando hemos identificado que no somos capaces de expresarnos emocionalmente, debemos de buscar ayuda. Porque esa relación se puede fracturar y se puede llegar a incluso el divorcio si no se resuelve la forma adecuada de comunicación. ¿Cómo puedo hacer yo para saber si mi pareja tiene un problema para comunicar sus emociones? Pues lo primero es hablando. No hay nada mejor que la comunicación asertiva que busque expresar lo que yo siento y que la otra persona replique lo que escuchó para saber si ha entendido bien el mensaje. Recordemos que la comunicación son 2 vías. No solo se trata de que una persona hable. El que escucha mientras el otro está hablando también debe de dar una retroalimentación de lo que acaba de escuchar para entender si realmente el mensaje se comunicó y se aprendió completamente. No voy a profundizar en esa parte porque ese es otro tema si hablamos de comunicación, pero básicamente debemos de identificar si hay necesidades de poder aprender a expresar nuestras emociones en la pareja y probablemente ese sea el problema de muchos problemas o el origen de muchos problemas dentro de nuestra familia. A veces esto también se vincula con la educación de los hijos.
Uno no está de acuerdo en que se eduque así al hijo de la forma en que el otro aprendió a hacerlo. Entonces ahí es donde más necesitamos comunicación. Y esto es básicamente el resumen de lo que estoy diciendo. A veces creemos que sabemos a dónde está ubicada en esa escala la otra persona, pero únicamente sé dónde estoy ubicado yo. No puedo en ningún momento asumir a dónde está ubicada mi esposa, mi esposo, porque puede estar un poco más atrás o puede estar un poco más adelante. Entonces la única manera en que vamos a encontrar una buena relación y fortalecer o formar una buena relación va a ser comunicándonos asertivamente y expresando las emociones que sentimos. Durante mucho tiempo también solemos irnos a los extremos. Se nos ha enseñado que debemos de esquivar las malas emociones, cubrirnos bajo el paraguas y evitar cosas que sean negativas. Esta es la otra contraparte de una frase muy popular en inglés que significa YOLO, You Only Live Once, que quiere decir solamente se vive una vez. Así es que goza todo lo que quieras, experimenta todo lo que quieras, porque solo vas a vivir una vez. Los dos son extremos y los dos están equivocados. No podemos dar rienda suelta a nuestras emociones, porque entonces eso también va a generar despilfarro, nos puede hacer caer en abuso de sustancias y nos puede llevar a consecuencias negativas. Entonces, el punto de equilibrio es la regulación emocional, el arte de aprender a fluir o avanzar con las emociones que estamos viviendo o experimentando. Entonces, ¿qué funciones tienen las emociones en nuestra vida? Nos informan, nos alertan, nos conectan, nos recuerdan que estamos vivos y nos ayudan a entender el mundo que nos rodea. Inician en nuestra mente, luego se proyectan a nuestro cuerpo y finalmente se manifiestan en acciones. Entonces, muchas veces creemos que es el pensamiento el que nos dirige o nos mueve. Realmente son nuestras emociones. Inician en la mente, se proyectan al cuerpo y posteriormente se van a manifestar en acciones. Otra parte importante es que aprendamos a no juzgar el camino de los demás. Yo no puedo determinar si la persona con la que estoy, si la persona que vive conmigo, mi pareja, está atravesando por un momento de dificultad o un momento de plenitud. Y yo no puedo ser juez de eso. Yo solo sé, como dijimos anteriormente, en dónde me encuentro en este momento. Pero debo de apoyar a quien está pasando por una situación de dificultad y especialmente en la pareja, porque parte de las funciones de una pareja es esa, el apoyarse mutuamente. Usualmente, como habíamos dicho, controlamos, esquivamos o escondemos, pero nuestras emociones contenidas explotan y causan daños a terceros. Los sentimientos no van a poder permanecer mucho tiempo encerrados. Por eso es importante que los nombremos, los expresemos y los comuniquemos asertivamente en el hogar. Usualmente se nos pregunta, ¿cómo has estado? Y la respuesta siempre es, bien. Pero realmente ese bien, ¿qué esconde? Esconde ansiedad, esconde tristeza, esconde preocupaciones en el trabajo, en mi día a día. Entonces no tiene nada de malo que cuando un amigo nos diga, o en la iglesia un hermano nos diga, ¿cómo está? Antes de responder bien, nos detengamos un momento, no utilizamos ni la palabra bien ni mal, y entonces digamos, pues realmente me siento preocupado porque esta semana pasó esto y esto y esto en mi trabajo. Probablemente la otra persona también se va a quedar asustada porque ¿qué esperaba de respuesta? Bien. Pero es ahí donde entra también y participa el hecho de que seamos hermanos, que vivamos en comunidad, que la iglesia represente un medio por el cual también podamos buscar apoyo ante nuestras necesidades. Fuimos creados para conectar. Uno de los planteamientos de este libro es que Dios nos creó para que podamos conectarnos con las personas que nos interesan, con las personas con quienes vivimos, con quienes socializamos y conectarnos también con Dios. Si nuestro nivel de conexión no es adecuado, entonces no vamos a poder expresar bien nuestras emociones. Muchos piensan que Dios nos está esperando para que lleguemos a Él y Él nos arregle y nos vuelva a poner de pie.
Pero Dios nos está esperando para que lleguemos a Él, nos caigamos, nos fragmentemos, nos desplomemos y recibamos de parte de Él la ayuda. No tenemos que estar resueltos nuestras necesidades antes de venir a Dios. Debemos de venir a Él con todos esos problemas y aprenderlos a reconocer también a través de la oración. Elena de White menciona en el libro El Hogar Cristiano que el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados, en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. Muchas veces esto es lo más difícil. En el hogar no hay máscaras, en el hogar actuamos como realmente somos y con nuestras personas más cercanas y a quienes deberíamos de amar más, es a quien más malas tratamos. En la oficina no, porque nos pueden despedir. En la iglesia no, porque nos van a criticar. En el colegio no, porque ahí debo de guardar las apariencias. Pero en la casa es donde realmente dejamos de ver quién somos. Y es ahí donde más deberíamos esforzarnos en ser las mejores personas. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente, cultivarán el amor y la confianza. Y entonces los hijos van a percibir también ese ambiente o esa atmósfera en el hogar. Y entonces, ¿qué podemos hacer para utilizar nuestras emociones para que se comuniquen asertivamente y que cumplan el objetivo de beneficiar y de hablar con la mejor forma que se pueda? Una vez se le preguntó a John Scott, que era el director del hospital psiquiátrico de Londres más grande, se le dijo, ¿cuál sería la mejor solución para que la mayoría de los pacientes puedan ser dados de alta? Eran pacientes psiquiátricos. Y muchos pensaron que iban a decir algún medicamento en específico. La respuesta de John Scott fue, el 50% podría irse de alta si aprendiera a ser más amable y respetuoso con los demás. Entonces, eso es algo que cuesta a veces. Como cristianos somos seguidores de Jesús y deberíamos de hacerlo un patrón en nuestra vida. Deberíamos de ser las personas más amables, más alegres, más corteses, porque seguimos a Jesús, lo representamos a Él, creemos en Él. Y la esencia de Él es básicamente el amor hacia los demás. Entonces deberíamos de esforzarnos por ser las personas más amables en nuestro hogar, en nuestro círculo y hacia donde lo proyectemos. Vamos a ver a continuación 10 llaves que nos van a servir para poder entender cómo podemos abrir o aperturar más amabilidad en nuestra vida. En primer lugar, esta llave está representada por un caduceo. El caduceo es la medicina porque está asociado a la importancia de perdonar, desbloquear el perdón. Efesios 4:32 nos dice, por el contrario, sean buenos, compasivos con otros y perdónense los unos a los otros. Todos tenemos heridas y traumas antiguos. Muchos han sido ocasionados en nuestro hogar, otros han sido ocasionados por la iglesia. Y tristemente, las lesiones del hogar y de la iglesia son las más difíciles de sanar. Pero todo empieza en el perdón. Ese es el inicio, es el punto de partida. Si yo no he perdonado, si yo no me he perdonado a mí mismo, porque muchas veces soy yo quien me tengo que aprender a perdonar antes de poder perdonar a los demás. Entonces no voy a poder progresar. Pero esta es una de las llaves principales que nos van a dar las herramientas para poder ser amables con los demás. Si aprendemos a perdonar todas sus faltas, no va a haber una respuesta negativa, no va a haber ira, no va a haber enojo, porque vamos a estar perdonando con anticipación las faltas de los demás. En segundo lugar, debemos de desbloquear la generosidad. Y por ahí es prácticamente ya un cliché que digamos que ser generoso es mejor, que es mejor dar que recibir. Esos son conceptos que hemos escuchado muchas veces. Pero realmente creo que no todos tenemos claro que las matemáticas de Dios no son las nuestras. Mientras más damos, más vamos a recibir. Y eso únicamente lo vamos a experimentar no porque alguien me lo diga, sino cuando realmente vaciamos nuestro bolsillo y le damos al que tiene más necesidad.
Cualquiera puede decir, pero es que yo también estoy ante una necesidad, no puedo dar todo. Dios siempre va a tener un mecanismo para suplir sus necesidades. Y mientras más demos a los demás, más vamos a ser capaces de recibir. Si nuestras manos están apretadas, incapaces de dar, no van a ser capaces de recibir las bendiciones que Dios quiere dar en nuestras vidas. Entonces, la generosidad desbloquea el hecho de que aprendamos a ser amables con los demás, que aprendamos a destacar en la vida de cada uno esos aspectos. En tercer lugar, la tercera llave que nos puede ayudar a desbloquear la amabilidad es la serenidad. Aprender a vivir en paz a pesar de las consecuencias. La Biblia nos pone ese ejemplo en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia y serenidad lo aguardamos. La persona que es paciente, que de hecho es un fruto del Espíritu también, y cuando el Espíritu Santo vive en nuestra vida, entonces vamos a poder empezar a florecer y a tener todos esos frutos. La serenidad formará parte de nuestro mecanismo de respuesta. Entonces ya las emociones que a veces pueden afectar a los demás van a estar mucho más controladas, van a estar mucho más reguladas sin el efecto negativo que puede causar sobre la vida de otros. En cuarto lugar, desbloqueamos la aceptación. Romanos 15:7 dice, es necesario que se acepten los unos a los otros, así como Cristo los ha aceptado a ustedes. Pero es bien fácil aceptar a los demás que piensan igual que yo. Pero el detalle es cuando nos enfrentamos a personas de credos religiosos diferentes, incluso ateos, a personas que piensan diferentes a nosotros, a personas que viven su vida distinta a nosotros. ¿Y cuál es la tendencia del humano? Juzgarles. Entonces debemos de aprender a aceptar incluso las cosas que no nos agradan, incluso lo que va en contra de lo que creemos. Cualquiera me puede decir, pero ¿y entonces cómo vamos a defender nuestra fe o cómo vamos a defender lo que nosotros creemos? Pues de esa manera, siendo amables, mostrando amabilidad, mostrando una respuesta completamente opuesta a la que las personas esperarían de parte de alguien que opina diferente a ellos. Entonces, la aceptación es clave. Si no aprendemos a valorar y a aceptar a las demás personas como son o como viven, no vamos a poder desbloquear la generosidad en nuestra vida o la amabilidad en nuestra vida. Ese símbolo yo creo que no era muy conocido por muchos y después de la lección de escuela sabática del trimestre pasado, creo que ahora sí ya lo identificamos. Es el símbolo musical Selah, que significa una pausa, que significa hacer un momento de espera en la vida ocupada y difícil que llevo en mi día a día. Y esto está relacionado con el hecho de que aprendamos a descansar, a apartar un espacio en nuestra vida para poder reposar. Porque si venimos cargados, si vivimos ajetreados, si vivimos llenos en nuestro día a día, no habrá espacio para palabras amables. Pero si hemos apartado un tiempo para descansar, entonces sí vamos a lograr comunicarnos mejor, expresar mejor nuestros sentimientos y no ofender a los demás, que es lo principal que estamos buscando. La llave número 6 es desbloquear la sabiduría. No es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Una persona inteligente puede tomar decisiones equivocadas, pero una persona sabia utiliza sus palabras adecuadamente, sabe en qué momento quedarse callado y sabe en qué momento hacer una reprensión si esta es necesaria y utilizar las mejores palabras que pueda hacer con el fin de no ofender a los demás. ¿Y por qué son raíces que están ahí representando la serenidad? Porque esto va directamente conectado con la relación que tenemos con Dios. Si tenemos una relación fuerte con Dios, cimentada en Dios, entonces de Él es de donde proviene toda la sabiduría que podamos necesitar en la vida. No hay otro lugar. Pero si no tenemos una relación con Dios, entonces no vamos a lograr ese objetivo. La llave número 7, lo que busca desbloquear es la empatía. El término de empatía es un término que hemos popularizado mucho y que todos creemos entender qué significa.
Pero la forma resumida de expresarlo es: empatía es vivir la experiencia del que tengo a la par. Cuando el que tengo a la par está sufriendo, tiene una necesidad, no encuentra una solución a sus problemas, y yo me pongo en sus zapatos y también experimento lo mismo, entonces estoy siendo empático verdaderamente. Una historia muy bonita que relataba el libro mencionaba que una persona, una señora, había decidido ayudar a los más necesitados. Y entonces se incorporó en un grupo en el cual lo que hacían era llevarles comida a las personas más necesitadas de la calle. Pero en algún punto ella dijo a sí misma: no es suficiente darles comida, yo tengo que hacer algo más. Y se hizo amiga de uno de ellos, de una de las personas que eran vagabundos. Y entonces no solo se hizo amiga, conoció su vida, su experiencia, lo llevó a vivir a su casa. Y cuando vivía en su casa, le empezó a proveer alimento, le empezó a proveer ropa. Y también creó una página en Facebook que trataba de recolectar dinero para esta persona. A medida pasó el tiempo, esta persona pudo rehacer su vida básicamente. Gracias a que esta persona que la acogió en su casa no solamente sintió empatía, sino que vivió la empatía al incluso llevarlo a vivir a su casa. Por cuestiones de tiempo ya no me voy a detener tanto en explanar más sobre esto, pero la paciencia obviamente va a ser un elemento importante a la hora de tratar más amablemente a los demás, especialmente en nuestra casa. El amor, que obviamente es el fundamento que nos mueve a realmente tratar a los demás como quisiéramos que se nos tratara, y como resultado de todo lo que hemos visto, posteriormente vamos a fortalecer nuestras relaciones a través de la unidad, que sería la número 10. Entonces, estas son las llaves que nos permiten trabajar la parte de ser cada día más amables. Pueden visitar esta página web, que son actos de bondad aleatorios en los cuales podemos encontrar diferentes ejemplos o diferentes sugerencias de qué podemos hacer en el día a día para poder ser más amables con los que nos rodean, ser más amables en el trabajo, ser más amables con nuestra familia. Y vamos a ir concluyendo con esta otra frase de Elena de White. No la voy a leer toda, pero en resumen, es acá en la tierra y específicamente en nuestro hogar donde formamos el carácter, donde cambiamos quienes somos. No vamos a estar esperando la segunda venida de Jesús para que Él nos transforme. Sí, va a transformar nuestro cuerpo pecaminoso, pero todo nuestro ser, nuestras emociones, lo que fluye desde adentro de nuestra alma, es un trabajo que debemos de hacer día con día, desde ya. Jesús simplemente va a venir a traer a sus hijos, a levantarlos y a llevarlos al cielo, transformados en su cuerpo, pero la transformación debe de empezar día con día. Y es un trabajo incansable porque nunca lo vamos a finalizar, pero cada día puedo hacer una pequeña acción que me lleve a ser mejor y tratar mejor a los demás. Y concluyo con esta pequeña frase: no seas tan sincero. A veces tu sinceridad es capaz de bajar una autoestima. Quédate en silencio. Cuando tu opinión es capaz de desmotivar a alguien, mejor también quédate en silencio. Cuando tu crítica constructiva es capaz de disminuir a alguien, mejor quédate en silencio. Porque verdades sin empatía y amor son conveniencias emocionales únicamente para satisfacer el ego. Que el Señor les bendiga.